En este desenlace y desarrollo, Pablo habla que no debe ser arrogante, no debe ser iracundo, que no debe ser adicto al vino, que no debe ser pendenciero, que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, como hemos explicado también abundantemente, sino que en contrario debe ser hospitalario, debe ser también filágatos, amante de lo bueno, debe ser prudente, debe ser justo, debe ser santo, y entrando en la materia de hoy, debe ser dueño de sí mismo. El vocablo utilizado por Pablo en la epístola a Tito, en su capítulo 1, al decir dueño de sí mismo, es ekkrates. Ekkrates. Es un vocablo compuesto, es una palabra compuesta. El vocablo ege es una preposición que se traduciría dentro o en. En de estar dentro. Como cuando uno dice estoy en la casa, uno asume que está dentro de la casa. Es lo mismo decir estoy en el autobús que estoy dentro del autobús. La preposición lo que significa es en, dentro. Y krates viene de la palabra kratos, que significa gobierno, control, señorío, gobierno interno, y vendría a significar entonces autocontrolado, dominio propio, continente, sereno, dueño de sí mismo. Cuando colocamos estas dos palabras, los dos significados de los dos vocablos que componen este vocablo, porque es un vocablo compuesto, krates. Cuando los dos significados los juntamos y los colocamos en uno, significa gobierno dentro, gobierno interior. Esto es continente, alguien que tiene la capacidad de contenerse. Se llama dominio propio. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Que aquel que anhela obispado debe ser dueño de sí mismo. Ahora, ¿cómo debe entenderse esta fraseología, dueño de sí mismo? Que la Biblia textual traduce, dueño de sí mismo, este vocablo, ekkrates. Debe entenderse no como si no tuviésemos un dueño que es Dios. Eso no es lo que Pablo está dando a entender. De hecho, cuando él comienza la carta a Tito, en el versículo 1, él dice, Pablo, un siervo de Dios y apóstol de Jesús el Mesías. La palabra siervo en el griego es doulos, que significa siervo, esclavo, criado. Esto es, él reconoce que tiene un dueño, que él no se pertenece en ese sentido a lo que él quiera hacer a sí mismo. Hay un sentido en el que hay que entender la expresión dueño de sí mismo, porque se entiende que el dueño de todo y quien tiene a sus siervos es Dios, y que nadie debe ocupar el lugar del señorío que tiene Dios. Pero si nadie debe ocupar el señorío que tiene Dios, si Dios es amo y Señor, ¿cierto que decimos que Dios es Señor? Si decimos que es Señor, luego nosotros somos siervos y esclavos de Él. Lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, se ha perdido el entendimiento del vocablo Señor. En inglés hay dos vocablos que pueden diferenciar. Para con una persona se dice Sir, y para el Señor se dice Lord. Hay una diferencia, las dos significan Señor, pero una va dirigida hacia Dios y otra hacia los hombres. En el español lamentablemente no tenemos esta distinción. Y nosotros decimos Señor tanto a los hombres como a Dios, ¿cierto?
Luego, lamentablemente, cuando oramos, Dios es nuestro Señor, no entendemos verdaderamente lo que significa que Dios es Señor. Y si bien no es el tema y materia que hoy vamos a ver, explico esto para que podamos entender qué significa dueño de sí mismo. Dios es Señor, y en ese sentido es dueño absoluto, totalitario. No hay nadie por encima de Él. Él es dueño y Señor. Él es amo. Por eso Pablo, unos versículos antes de decir que es necesario que el obispo sea dueño de sí mismo, dice que él tiene un dueño y que ese es Dios. Que él como apóstol, como enviado de Jesucristo a la iglesia gentil, él dice: tengo un dueño y un Señor mayor. Este dueño y Señor mayor es Dios. De modo que, ¿en qué sentido debemos entender las palabras del apóstol Pablo al él decir: el que anhela obispado es necesario que sea dueño de sí mismo? Cuando Pablo habla con este vocablo, ekrates, está haciendo referencia al control y al dominio que una persona debe tener sobre sus apetitos y sobre su temperamento. Dueño de sí mismo en este contexto no significa que un pastor debe hacer lo que le dé la gana y en ese sentido parecerse a Dios, que es dueño de todo y hace todo lo que quiere. El ser humano no tiene soberanía. Los pastores o los que aspiran a obispado no tienen soberanía. Dios es autónomo. Autónomo significa, es una palabra compuesta. Autos, que significa propio o yo, y nomos, que significa ley. Autónomo significa ser ley para uno mismo, ser nuestra propia ley. El ser humano no es autónomo de ninguna manera. Dios es autónomo. Él hace lo que Él quiere y lo que Él habla es ley para nosotros. Pero un pastor no puede ser autónomo, porque debe ser siervo de Dios. Luego, si es siervo de Dios, esclavo de Dios es. Y si es esclavo de Dios, tiene un amo y Señor, tiene un dueño, uno que le compró, de hecho, a precio de sangre. Y si le ha comprado, no se pertenece a sí mismo, sino a Dios. Entonces, Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás contradiciendo? No. Aunque ha sido comprado, precisamente porque este que aspira a obispado ha sido comprado a precio de sangre, él debe ser señor de sus apetitos y temperamento. Por la capacidad que el Espíritu Santo da, él debe tener autocontrol. Nuevamente, ekrates, un gobierno interno. Aquel que anhele el obispado no puede ser una persona que se dé libertad a sí mismo para obrar como sus apetitos de la carne le incitan a obrar, como las pasiones y concupiscencias le incitan a obrar. El que anhela obispado no puede ser una persona que se permita licencias. Como hablábamos en otra ocasión también, no puede estar buscando o permitiéndose llegar hasta el lindero o la línea en donde empieza a ver la distinción de si es pecado o no. Aquel que tiene esta mentalidad, voy hacia allá, voy hacia afuera, todavía no es pecado, todavía no es pecado, todavía no es pecado, demuestra que tiene poco autocontrol, poco señorío de sí mismo, sino que de alguna manera coquetea con sus apetitos interiores. Si llego hasta este punto, todavía no es pecado. Si llego hasta este punto, todavía no es pecado.
cuando el deber ser de todo cristiano y en grado mayor de aquel que anhela obispado es: voy en suma y en más hacia la santificación. Voy hacia adentro, hacia el Señor, hacia el dominio de los apetitos de la carne. Lo que Pablo diría en otro contexto, aunque hablando prácticamente de lo mismo, la mortificación de la carne. ¿De qué se trata entonces? Se trata no de que va a haber otro dueño y señor sobre nosotros. Hay un solo dueño y señor que es nuestra cabeza, y es el Mesías, es Cristo Jesús. Pero cuando Pablo habla ser dueño de sí mismo, él está hablando claramente de el dominio sobre los apetitos de la carne y el temperamento. De esta manera lo define el diccionario Vines y el diccionario Strong al vocablo ekrates. Dominio sobre las concupiscencias y el temperamento. Ahora, la pregunta más recurrente que solemos hacer en todos los sermones con respecto al obispado bíblico: ¿puede una persona que no tiene señorío de sí mismo, dominio de sí mismo, sobre sus pasiones concupiscentes, sobre los deseos de la carne y sobre su temperamento, ser obispo? Obviamente la Escritura ya declara que debe ser dueño de sí mismo, y alguien que no es dueño de sí mismo, por lo menos en ese aspecto, ya está incumpliendo lo que la Escritura dice. El que anhela obispado debe poseer autocontrol, dominio de sí mismo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si él no sabe dominarse a sí mismo, ¿cómo puede guiar en el camino de la santificación a la iglesia? Cuando él mismo no puede mortificar los deseos de su carne. Cuando él no tiene dominio sobre las concupiscencias de su corazón, ¿cómo ayuda a la iglesia a batallar contra las concupiscencias de ella? Porque se sabe y se entiende que todos nosotros hemos sido declarados justos por la fe delante del Señor, pero aún no hemos sido hechos justos delante del Señor. Y hemos sido declarados santos delante del Señor por la obra de Cristo, pero aún estamos en el proceso de santificación estando en la tierra. Luego entendemos que si nos estamos santificando, tenemos pecado. Si no, no habría nada que santificar, estaríamos perfectos. De modo que reconocemos claramente que en nosotros hay pecado, y el que diga que no lo tiene, llama a Dios mentiroso. Y si la iglesia tiene pecado y tiene una lucha en contra de su propio pecado, ¿cómo pues aquel que anhela obispado y no es dueño de sí mismo, que no lucha con victoria sobre los deseos concupiscentes de su carne, cómo puede ayudar a la iglesia a vencer los deseos concupiscentes de su carne en su ardua lucha contra el pecado? Cuando se supone, o entendemos claramente más bien, que la Escritura dice que aún no hemos resistido hasta la sangre en nuestra lucha contra el pecado. Esto es, que aún hasta el momento en el que nosotros muramos, tendremos una lucha enardecida en contra del pecado, como iglesia y como individuos en el Señor también. De modo que el llamado de Pablo en este requisito es que aquel que anhela obispado debe poder saber contenerse de las pasiones de la carne y hacer lo que es propio: mortificar los deseos de la carne. Si aquel que anhela obispado se da licencia en su pecado, se va permitiendo de a poco, de gota a gota, licencia para con su pecado, demuestra claramente falta de dominio propio. No puede ser pastor, no puede ser obispo, porque no puede ayudar a la iglesia en el dominio de sus concupiscencias, en la mortificación de los deseos de su carne, cuando él mismo da licencia
a las pasiones vergonzosas de su carne. Y con esto me refiero a todas las pasiones vergonzosas. No solamente las que se pueden mostrar, no solamente las que pueden verse, sino las internas también. Comienza desde el interior. Entendamos que el vocablo, cuando coloca la preposición dentro, en, y dominio, krates, debemos entender que el dominio debe empezar interiormente y luego exteriormente. Porque hacer la obra del dominio exteriormente y no en el corazón es una obra hipócrita. Es mostrarnos a los hombres como se mostraban los fariseos, limpios por fuera, pero el vaso sucio por dentro. Blanqueado el mármol de la lápida por fuera, pero llenos de huesos secos y pudredumbre por dentro. Es una obra vanagloriosa e hipócrita. El autodominio, écrates, comienza en el interior, dominio interno, gobierno interior. Esto significa dueño de sí mismo. Alguien que se domina exteriormente, pero no puede dominarse interiormente, se engaña a sí mismo. Porque Dios pesa las obras externas, empezando o partiendo por las intenciones del corazón y del dominio de estas concupiscencias. ¿No es así, amado hermano? ¿No es lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17? Él dice claramente que engañoso es el corazón y perverso, incurable más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Él dice, yo Yahvé, que peso las intenciones, el corazón. Y dice, para dar a cada uno según sus obras. Las obras externas valen a partir de las intenciones en el corazón. Dominio interno dará como resultado dominio externo. Pero una obra hipócrita de dominio externo, no habiendo dominio interno, Dios la pesará como pecaminosa aún. En Mateo capítulo 5, nuestro Señor solía decir, o dijo, que todo aquel que codiciara, solo con ver, codiciara a una mujer que no le pertenece, ya había adulterado o fornicado con ella en su corazón. Delante de otra persona, usted y yo podríamos decir, nunca he adulterado. Pero delante de Dios es distinto, porque Él pesa los pensamientos y las intenciones de nuestros oscuros corazones. Y toda vez, oh mujer, que tomaste un hombre que no te pertenecía en la mirada, Dios la pesó y te halló fornicaria o adúltera. Y toda vez, oh hombre, que tomaste una mujer que no te pertenecía en tu mirada, Dios te pesó y te halló falto. Porque el dominio comienza en el interior. Y tú dices, ¿puedo dominar mi carne porque no me he acostado con nadie más? ¿Y es acaso Dios de fuera nada más y no Dios de dentro? ¿O es Dios, o pretendes que Dios sea tan corto de vista que vea solo lo que tú puedes ver? He aquí que Dios vigila y revisa el interno del hombre. Y el dominio propio es esto. Dominio propio también es mortificar la carne cuando en nuestro temperamento sabemos que somos impacientes. Dueño de sí mismo significa que una persona lucha contra la impaciencia y vence. Tener dominio y señorío, gobierno interno de uno mismo, significa luchar en contra del pecado, de la ira, del temperamento iracundo,
y vencerlo con victoria. Hermanos, si usted es capaz de refrenar su cuerpo, pero no es capaz de refrenar su corazón, si usted le da rienda suelta al aborrecimiento a un hermano, ¿es esto gobierno interno? ¿Es esto mortificar los deseos de la carne? Cuando el sol se puede colocar sobre su enojo, aunque nadie más lo sepa, y usted tiene un enojo contra su hermano, contra su cónyuge, su esposa, su esposo, su hermano, en Cristo o en la carne, o un amigo, o un vecino, o un incrédulo, y el sol se colocó sobre tu enojo, y nadie más lo sabe. Dios lo sabe. Y puedes tratar de engañarte a ti mismo, y de hecho puedes lograr engañarte a ti mismo, pero a Dios no. Puedes decir, bueno, no le respondí mal, cuando en tu corazón estás enardecido de ira contra tu hermano y lo has asesinado en tu corazón. Gobierno interno. Viene a ser más bien una obra hipócrita. Y en el momento en el que digas delante de la presencia del Señor, Señor, yo siempre me retuve de caerle a puño a alguien, el Señor claramente te dirá, pero en tu corazón no solo le caíste a puños, le asesinaste, siempre le asesinaste. De modo que el entendimiento de Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo en este contexto, es principalmente esto. Al decir ekratés, él está diciendo principalmente esto, es dominio interno. Ahora, debemos entender esto también. ¿Acaso aquel que tenga dominio interior no habrá de tenerlo exteriormente? ¿Puede alguien ocultar exteriormente, haciendo obras o reteniendo su cuerpo, algo que esté en lo oculto de su corazón? Pero aquel que sabe retener su corazón, limpiándose diariamente, teniendo dominio de sí mismo, necesariamente en lo exterior también ha de retenerse, de contenerse, de tener dominio propio. Es obvio que cuando una persona aflora, es esto mismo, aflora su falta de carácter, su falta de dominio hacia su propio carácter. Si yo no soy capaz de retener mi lengua en el mentir, si no soy capaz de retener mi lengua para mi lenguaje soez, mi vocabulario soez, grosero, cuando la Biblia claramente me dice hablad verdad los unos con los otros, cuando la Biblia me dice claramente toda palabra sea sazonada con gracia y sal para la necesaria edificación de los que escuchan, pero yo no soy capaz de retener mi boca de hablar con groserías, o de hablar en temas ociosos que en nada edifican. Eso es también ser grosero. Eso es también desobedecer a Dios. Eso es también tener falta de dominio propio. Porque la Escritura demanda, y de todo cristiano, no solo de aquellos que anhelan obispado, que hablemos entre nosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y también nos dice Pablo en su carta a los Filipenses que todo lo que es bueno, justo, de buen nombre, que en esto pensemos, todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que hay virtud, que en esto pensemos. Nuevamente comienza en el interior. Cristo dijo, es en el corazón en donde comienzan los homicidios, las guerras, las orgías, los adulterios, la muerte, la mentira. Todo comienza en el corazón. ¿Dónde debe comenzar el dominio? En donde debe comenzar la santificación, en el corazón, en lo profundo. Porque comenzar a dominar por fuera, no habiendo dominado por dentro, es la obra farisaica, vieja,
de limpiar por fuera el vaso y dejar corrupto el vaso por dentro. Autodominio, ekrates, significa tomar dominio de nuestro interior primeramente. De hecho, se supone que si hemos sido comprados a precio de sangre, nos pertenecemos al Señor. Y si le pertenecemos al Señor, Él ha derramado su Espíritu Santo para darnos la capacidad de vencer el pecado en nuestra lucha diaria, en la mortificación de las concupiscencias de nuestra carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Dominio. Dominio, hermano. Dominio. En 2 de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro, escuche esta descripción. Vamos a leer desde el 3 hasta el 8. Claro que haremos énfasis en el tema que estamos hablando. Pero como hemos venido también aclarando, todos estos criterios son exigidos de todo cristiano. En este pasaje Pedro está hablando de todo cristiano. Si bien en Tito 1 nos está hablando es precisamente del dominio propio en aquel que es pastor u obispo o anhela el obispado, debe entenderse claramente que en otros pasajes, en otros contextos, para hacer buena interpretación, también se le pide a los que no necesariamente están llamados al obispado. En este es uno de los casos. Segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3 dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, la capacidad de Dios, mediante el conocimiento pleno del que nos llama por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir, escuche, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Para los que piensan que conocimiento es pecado, nos mandan a añadir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Se manda a todo cristiano que añada a su vida en la fe dominio propio. Y él continúa diciendo: al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Comienza en el interior para aflorar en el exterior. Así como una semilla es sembrada en el interno de la tierra y por el crecimiento que Dios da a la semilla, sale a florecer en el exterior y a dar fruto. Así sucede. Así sucede con el dominio propio, con ser dueño de uno mismo. Comienza en el interior y debe darse prueba en el exterior.
Pero si en el exterior no hay dominio propio, sino licencia de las concupiscencias, sino que hay libertad de comportarnos temporalmente pecaminosos, si no somos capaces en el exterior, sino que más bien afloramos una falta de dominio, es obvio entonces que no somos dueños de nosotros mismos en este aspecto, que no tenemos dominio propio. Si no somos capaces de retener nuestros labios para no levantar la voz en una discusión, si no somos capaces de retener nuestro corazón de la ira para que ésta no se manifieste en obras más pecaminosas en el exterior, si no somos capaces de retener nuestro corazón del orgullo, la arrogancia, para con nuestro prójimo, tanto cristiano como no cristiano, entonces, ¿en qué sentido somos sal y luz a la tierra en dominio propio? ¿Cómo enseñamos a la tierra lo que es dominio propio? Nos engañaríamos a nosotros mismos. Pero el apóstol Pedro habla claramente que debemos añadir dominio propio a nuestro camino en la fe. Y esto no es otra cosa que crecer en dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque como él mismo ha dicho, empezando en el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas de parte de Dios por su poder. El que ha nacido de nuevo tiene un dominio propio que le ha sido concedido por el poder de Dios. Él debe crecer en ese dominio propio. Por esto es fácil ver que una persona le dé rienda suelta a los apetitos de su carne, cualquiera sea el apetito, y no estoy hablando solamente de tomar una pistola e ir a quitarle la vida a alguien. Ya hemos hablado que arremeter contra la vida de alguien en el corazón es para con Dios concupiscente, pecado. Que no solamente ir y acostarse con una persona que no nos pertenece es fornicación o adulterio, sino que en el corazón también lo es. Que la mentira no comienza cuando de nuestros labios sale al oído de que la escucha, sino que comienza en el corazón. Que el orgullo no comienza cuando nos comportamos petulantemente, sino que comenzó nuevamente en el interno del corazón. En ese lugar donde generalmente no dejamos que penetre la luz de la palabra, porque tenemos vergüenza que Dios nos vea tal como somos. Y resulta que Dios ya nos conoce tal como somos. Y que no hay cosa que no esté desnuda delante de la presencia de aquel que tenemos que dar cuenta. Y nosotros nos volvemos maestros del disfraz. Y tratamos siempre de contenernos en el exterior para formalizar una imagen de nosotros delante de los hermanos. Pero en el interior de tu corazón, Dios penetra con su todo conocimiento, con su honda sabiduría, para saber que mientes, para saber que eres hipócrita, para saber que aborreces a tu hermano, para saber que te irritas fácilmente, para saber que eres flojo y negligente para buscar su rostro, para saber que no eres diligente en la santificación de tu vida, para saber que eres fornicario, adúltero, para saber que eres idólatra. Pero nosotros nos esforzamos en colocar una imagen alrededor de nosotros. Debes saber que lo que siembres, eso cosecharás. Y como iglesia, la Escritura nos demanda que tengamos dominio propio. Escucha bien, amado hermano, que si no tenemos dominio propio, el camino que seguimos es un camino que, aunque nos parezca derecho, es un camino cuyo fin es únicamente muerte. Y Cristo vino para dar vida y darla en abundancia.
Escoge pues el camino de la vida. Ten dominio propio. Sé dueño de ti mismo, de tus concupiscencias. Ser dueño de ti mismo no significa que atesores tus concupiscencias, sino que las controles y las mortifiques. Porque aunque puedas aparentar, amado hermano, aunque yo pueda aparentar en el exterior algo, a Dios no lo he de engañar. Lo que siembre, eso voy a cosechar. Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo, haciendo una distinción desde el 16 en adelante entre la carne y el espíritu, comienza a hablar acerca del espíritu o la vida espiritual desde el 22 diciendo: pero el fruto del espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. La palabra aquí traducida por la Biblia textual como templanza es ekrateia. Es una declinación de ekrates. De modo que cuando habla aquí en templanza, está hablando también de tener templanza precisamente por el dominio propio que debe tener todo aquel que tiene una vida espiritual. Aquel que es espiritual no es aquel que se muestra espiritual, sino que desde el interior tiene dominio propio y obviamente se refleja en el exterior. Ekrateia. Tiene una templanza que se debe mostrar en el exterior, pero debe comenzar en lo interior del corazón. Y esto es un fruto de nuestro espíritu. Esto no es que es una de los frutos. Lea bien. Es un fruto, es el fruto. Todo esto viene en cúmulo. Hermano, si usted puede analizar su vida y está cojeando en estas áreas, es probable que la vida espiritual no la tenga. Aquí se está pidiendo de toda la iglesia que tenga templanza. Si verdaderamente Cristo ha muerto y resucitado por nosotros, ¿no deberíamos haber muerto y ser crucificados con nuestras pasiones juntamente con Cristo? De modo que si hemos sido juntamente crucificados con Cristo, con nuestras pasiones en la cruz del Calvario, resucitados somos en el Señor, luego nuestras pasiones deben ser contenidas con dominio propio. Es un resultado de la obra de Dios. La vida espiritual es fácil porque hay la capacidad del Espíritu Santo. ¿Cuándo comienza a ser la vida espiritual difícil? Cuando no hay dominio propio, cuando no tenemos amor verdadero al Señor, cuando descuidamos nuestra intimidad con el Señor, cuando la oración ya no es nuestro placer, sino una carga gravosa, cuando el leer la Escritura y escudriñarla nos es fastidioso, cuando se nos tiene que exhortar a que leamos la Escritura, porque de otra manera la tendríamos empolvada en nuestras anaqueles y en nuestros mesones. Pero el dominio propio nos lleva no solamente a mortificar las pasiones de la carne, sino precisamente a crecer en lo que es el fruto de una vida espiritual. El dominio propio no solo nos lleva a mortificar las pasiones vergonzosas de la carne, sino a crecer en la madurez, en semejanza al Señor. Crecer en gracia y en arrepentimiento y en el conocimiento de nuestro Señor.
El dominio propio es una obra activa, no pasiva. No se queda pasiva delante de nuestro propio pecado. No es condescendiente. El que tiene dominio de sí mismo no es condescendiente con su propio pecado. Lo trata como lo que es y debe extirparlo y poner todo empeño en ello, para en este sentido ser dueño de sí mismo, de sus apetitos y su temperamento, como claramente pues lo traduce el diccionario Vine y el diccionario Strong acerca del vocablo écrates. Primera a Corintios capítulo 9. En el versículo 25. Dice claramente el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, le dice: todo aquel que lucha, primera Corintios 9:25, todo aquel que lucha ejercita dominio sobre todas las cosas. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué? Corruptible. Pero nosotros, incorruptible. Y él mismo se pone como ejemplo diciendo: así que yo de esta manera corro. ¿Cómo? Poniendo dominio sobre sí mismo, porque es lo que viene diciendo. Ejercita dominio sobre todas las cosas. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera lucho, no como golpeando el aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. ¿A quién le está hablando? ¿A los que anhelan obispado o a toda la iglesia? Nuevamente, a toda la iglesia. Porque quiero dejar esto bien claro, que todo cristiano debe tener dominio propio, ser dueño de sí mismo y controlar sus apetitos y su temperamento. Y Pablo toma como ejemplo aquellas prácticas deportivas famosas en Grecia y en el Imperio Romano también. Aquellos compiten por una corona corruptible. Lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, levantamiento de peso. Vengamos a este tiempo y pensemos en una área deportiva en lo que las personas se esfuerzan en tener dominio para alcanzar una corona corruptible, una medalla de oro, algo que se pudre en este mundo. Pero ellos ejercitan dominio sobre todas las cosas para obtener una corona corruptible. Esta es nuestra hipocresía. Esta es nuestra hipocresía, que sabiendo que aquellos ponen esfuerzo en tener dominio propio por una medalla de oro, por un lugar en el podio, siendo esto algo corruptible, nosotros no coloquemos mayor empeño en tener dominio de nosotros mismos por una corona incorruptible. Somos incapaces de tener control de nuestro temperamento y apetito. ¿Por qué? Porque estamos dominados de nuestras pasiones. Es lo contrario a ser dueño de sí mismo. Estar dominado por las pasiones. Porque en ese sentido el dueño de nuestro corazón entonces viene a ser nuestro corazón perverso, el pecado. Pero ¿qué dice Pablo? No reine pues el pecado en ustedes. Si el pecado reina en nuestro corazón, Él es dueño de nuestro corazón. Pero si somos dueños de nosotros mismos y mortificamos la carne, y como dice Pablo, así como aquellos compiten por una medalla que es corruptible,
si nosotros ejercitamos el dominio en nuestra propia vida para santificarnos para la corona incorruptible, bien haremos. Demostraremos que nuestro dueño es Cristo, que nuestra cabeza es el Mesías. Segunda a Timoteo capítulo 1. Nuevamente, Pablo habla acerca de todos nosotros, no solamente acerca de los que anhelan obispado. Y estoy haciendo este énfasis para que entendamos que el llamado es tanto para los que anhelan obispado, que lo deben hacer aún en grado mayor, como en toda la iglesia. Esta predicación no es solamente para el pastor y para los que anhelan obispado. Esta predicación es para toda la iglesia. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice claramente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? ¿Y de qué? Dominio propio, dueño de sí mismo. ¿Quién nos da el poder y la capacidad? Dios. Luego, cuando estamos evidentemente faltos de la capacidad de dominio propio, ¿a quién hemos acudido? A nuestra concupiscencia. ¿Y a quién no hemos acudido? A Dios. Si de Dios es el poder para vivir una vida que mortifique la carne, teniendo dominio propio y siendo dueños de nosotros mismos, cuando damos rienda suelta a las concupiscencias de nuestra carne, ¿por qué razón es? Porque somos vencidos por lo malo desde el corazón. No hay dominio propio. Nos hemos permitido pequeñas licencias que han acabado precisamente en esta licencia mayor. ¿Usted cree que cuando usted cae en adulterio lo hace de repente? ¿Cayó de sopetón? No, hermano. Son pequeñas licencias que comienzan a dar en nuestro corazón permisión de cosas que no debieron permitirse. Fue una pequeña mentira y nada más. Eso no hace daño a nadie. Volví a decir una pequeña mentira en esta semana. Ya en esta semana he dicho 3, pero ya, eso no ha pasado nada. Es más, el hermano ni siquiera se sintió ofendido. Es más, era por su bien, porque el hermano ahora está tranquilo y se siente feliz. Y ya comenzamos más bien a alabarnos en nuestro propio mal. Cuando nos damos cuenta, hemos pervertido la verdad, estamos en un hábito de la mentira, atrapados, y hemos evidenciado falta de dominio propio. Y en vez de subyugar nuestros deseos de la carne, ellos nos han subyugado a nosotros. Y en vez de imperar sobre los deseos de la carne, ha venido el pecado a imperar sobre nosotros. ¿Cómo es posible entonces que podamos decir somos cristianos y tener una vida falto de dominio propio? Es una contradicción de términos decir que alguien no tiene dominio propio y aún así es dominado por Cristo, cuando él mismo no puede dominar sus apetitos y su temperamento. La razón de ello es que no está siendo dominado por Cristo, porque Dios nos dio el poder de dominio propio. ¿O no dice eso Pablo en 2 Timoteo, que acabamos de leer? Hay una diferencia garrafal entre aquellos que dan licencia y aquellos que se dominan a sí mismos en sus apetitos y temperamentos. Una de las grandes diferencias que nos muestra la Escritura también en el Nuevo Testamento es nuevamente la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Él habla claramente, Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:3. Comienza hablando desde el 1, que en los tiempos postreros pues habrán días difíciles, tiempos difíciles.
Dice, porque los hombres serán egoístas. Y comienza a dar una cantidad de características que demuestran que el pecado reina en el corazón de estos hombres. ¿Y sabe qué dice claramente? En el 3 dice que serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno. Esta palabra intemperante es lo contrario a dominio propio. Se llama intemperancia, desenfreno, que es lo contrario a tener un freno, ejercer un dominio, un gobierno en nuestras o sobre nuestras concupiscencias para mortificarlas. Pablo dice que más bien las características de estos hombres es que son intemperantes, es que son impacientes, es que practican el desenfreno, no son capaces de contenerse a sí mismos. ¿No es esto lo contrario a écrates? A tener gobierno y control de uno mismo interno, ser autocontrolado, tener dominio propio, ser continente, ser sereno. Obviamente, cuando Pablo habla de que estos perversos hombres son intemperantes, no está diciendo que son serenos, no están diciendo que estos hombres saben contenerse, sino que estos hombres dan rienda suelta a los apetitos de su carne, a las pasiones vergonzosas de la carne, sean cual sea. No le coloque tamaño al pecado. Para con Dios todos los pecados son iguales. Si usted se permite licencias en sus corazones de pecados que los demás no vemos, usted sigue siendo desenfrenado delante de Dios. Usted falla en el autodominio, en ser dueño de sí mismo, y es probable que lo que tenga es una obra de la carne, no una obra del Espíritu. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto de nuestro espíritu, y en ello hay templancia, eucrateia, dominio propio, serenidad del alma y del cuerpo. Y así coloca el contraste Pablo entre el freno que tiene el que es dueño de sí mismo y el desenfreno que tiene alguien que no es dueño de sí mismo. Una advertencia hace Pablo nuevamente en 2 Timoteo capítulo 2. En el versículo 22 le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Lo contrario a un corazón con pasiones juveniles es un corazón puro. Pablo le dice al joven Timoteo, al anciano joven: huye de las pasiones juveniles. Hermanos, en un sentido también es un mandato a nosotros que deberíamos tomar como advertencia, porque si no le hacía bien a Timoteo, tampoco nos hace bien a nosotros. Hermanos, huyamos de las pasiones, tengamos dominio propio. El ejercicio del dominio propio, el ser dueño de nosotros mismos, desde el interior de nuestro corazón, podrá darnos la capacidad que viene del Señor para pararnos fuerte delante de las tentaciones externas. ¿Sabe por qué José no claudicó delante de la mujer de Potifar? Porque cuyo corazón, el de José, tenía dominio propio, y eso se manifestó en el exterior. Dominio propio. Dominio propio. ¿Sabe por qué Acán tomó del botín maldito? Porque no tenía dominio propio, y el resultado fue que la tierra lo tragó. A él y a su familia por su falta de dominio propio. ¿Y dónde comenzó ese robo? La codicia de su corazón, cuando vio los lingotes de oro.
codiciando, se perdió. Y su práctica tuvo muerte. Pero el pecado ya es pecado en la mente, en el corazón. De modo que allí es donde debe empezar a ejercitarse el dominio propio. Jacobo habla claramente que cuando el pecado se ejecuta, da a luz la muerte. Pero ya le llama pecado cuando aún no se ha ejecutado. Esa es nuestra hipocresía, que armamos nuestra imagen delante de los hombres como si no tuviésemos pecado. Y nuestra mente y corazón están corruptos. Y tenemos licencias en nuestros corazones, libertinaje en nuestro corazón. Tenemos desenfreno en nuestro corazón. Tenemos intemperancia en nuestro corazón. Hermanos, crea la Escritura que un día, si continúa de esa manera, usted terminará demostrando que no solamente no tiene dominio propio, sino que lo que hubo en usted fue una obra de la carne. Y lo que es fruto de la carne, carne es. Pero lo que es fruto del Espíritu, Espíritu es. Pablo le dice a Tito, entonces ahora, que el que anhela obispado, el que va a ser obispo, es necesario que sea dueño de sí mismo. Este debe ser el entendimiento ahora. Si a toda la iglesia se le pida que tenga autodominio, autocontrol, dominio propio, que sea dueña de sí misma, ¿cómo no ha de entenderse que aquel que anhela obispado debe tener dominio propio? ¿O cómo va a guiar a la grey en su crecimiento del autocontrol cuando él mismo no puede mortificar los deseos de su carne? Cuando se permite pequeñas licencias, cuando tiene libertinaje en su corazón o en su vida exterior. Ahora entendemos más claramente que es necesario pues que el obispo sea dueño de sí mismo, porque se pide o se exige también de la iglesia cristiana. Entonces, en grado sumo, en grado mayor, el obispo debe ser dueño de sí mismo. Esta enseñanza debe inundar nuestros corazones, amados hermanos, de toda la iglesia. Porque los nuevos obispos no se escogen solamente con la decisión del pastor o los pastores, sino que en conjunto la iglesia debe haber examinado a los postulantes al obispado. Y conocer todo esto nos da la base para juzgar con justo juicio. Sí, juzgar. La palabra que mayor parte de la iglesia cristiana hoy, que se hace llamar iglesia cristiana, le teme. Pero la iglesia cristiana debe juzgar con justo juicio. El pastorado no se hereda, no es cuestión de monarquía. La iglesia en conjunto con los pastores deben levantar los nuevos obispos, pero la iglesia debe conocerse entre sí misma. Si no somos dados en conocernos los unos a los otros, ¿cómo pues juzgaremos con justo juicio diciendo esa persona tiene dominio propio? Esa persona es dueña de sí misma. Ese hombre es un hombre santo, es un hombre justo. Está llamado, ha dado testimonio de que está llamado por Dios al obispado. ¿Cómo pues nuestro juicio es justo y verdadero si ni siquiera nos conocemos? De modo que la enseñanza va primeramente para el que anhela obispado, en segundo lugar para los que estamos ejerciendo el obispado, porque son llamados de advertencia, y en tercer lugar para toda la congregación, a fin de que entienda que los obispos no se escogen solos, pero que si han de escoger, la iglesia debe escoger con sabiduría. Y no hay sabiduría para escoger un obispo fuera de la Escritura. No es tarea liviana, no es escoger a cualquiera, no es correr a escogerlo.
es detenernos a ver a quién Dios ha guiado y le ha dado verdaderamente el don del obispado, para que ejerciendo el obispado en la congregación, la iglesia sea conducida al crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario pues que el obispo sea dueño de sí mismo, como es necesario también que cada cristiano sea dueña de sí mismo. Cada cristiano debe ser dueño de sí mismo. Amén, hermanos. Amén. Padre, adoramos tu nombre. A ti damos loor, a ti damos alabanza por los siglos de los siglos. Nadie hay semejante a ti. Tu palabra verdaderamente está viva y es eficaz. Nos habla muy claramente acerca de las cosas que están mal en nosotros. Padre, te rogamos, haz florecer en nosotros el dominio propio. Así como claramente tu palabra lo ha revelado, que tú nos has dado, Señor, no espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Ayúdanos a ser valientes en esto, que es lo contrario a cobarde. Ayúdanos a ser valientes en esto, en mortificar los deseos de nuestra carne, en mortificar, Señor, nuestro temperamento, en mortificar nuestras pasiones vergonzosas, que las concupiscencias de nuestra vida sean dominadas. Ayúdanos a ser dueños de nosotros mismos en este contexto. Y no nos permitas, Dios mío, claudicar y quedarnos en nuestro pecado. Produce en nosotros el fruto de una vida espiritual. Sí, Señor, te rogamos, la templanza propia de un cristiano, como tu escritura habla, dale en nosotros. Esa ekrateia, ese gobierno, esa serenidad de nuestro carácter, de nuestro temperamento, dalo a nuestra vida. No solamente la mortificación de nuestras pasiones, sino una vida activa en el crecimiento de las virtudes que debemos añadir a nuestra vida. Oh Padre, te rogamos que así nos conduzcas, porque entendemos que esto proviene de ti. Padre, alejados de ti, como dice tu Hijo, nada podemos hacer. Alejados de ti, de tu Hijo, nada podemos hacer. Clamamos hoy la llanura de tu Espíritu Santo, para que como congregación tengamos dominio propio. Para que cada uno en nuestra propia vida, oh Señor, y guíanos al análisis. Guíanos al autoexamen. Guíanos a la prueba introspectiva, a revisar el interior de nuestro corazón. Guíanos, Señor. Y a ser objetivos con nosotros mismos, a ser críticos con nosotros mismos, para que hallando nuestro pecado lo confesemos delante de ti, nos arrepintamos de nuestro pecado, nos convertimos de nuestro pecado y nos alejamos de nuestro pecado, para alcanzar tu misericordia, porque tú eres fiel y justo para perdonar a aquellos que hacen esto. Señor, guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo, y te agradecemos por la luz de tu palabra, quien sin tapujos nos habla claramente de cuál es nuestra condición y qué debemos hacer. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. ¿Con qué limpiaremos nosotros, Señor, nuestro camino? Con guardar tu palabra, Señor. Nuestra alma está quebrantada, deseando tus estatutos. Danos pues, como decía el salmista, la capacidad de obedecerte. O como decía Agustín, danos el obedecer lo que nos pides y pídenos lo que quieras, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por los méritos de Cristo, presentamos nuestra oración y súplica delante de tu presencia, haciendo uso del camino nuevo y vivo que Cristo abrió para nosotros, para encontrar el oportuno socorro delante del trono de la gracia.
No nos permitas permanecer en nuestros pecados, Señor. Te lo rogamos. Si hemos hallado gracia delante de tus ojos, Señor, ejecuta en nosotros la capacidad para ejercitarnos en el dominio propio y en el mortificar, Señor, nuestro orgullo, nuestro pecado, todas las concupiscencias de nuestra carne. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.